tejido óseo, muy cerca de los elementos nobles que son la médula espinal y las raíces nerviosas. De ahí es difícil separar estos dos tejidos. Cuando se afecta uno, se afecta el otro. Por eso que debemos conocer y tener un conocimiento básico de la señalización también de las raíces nerviosas. La columna vertebral normalmente tiene una lordosis cervical, una cistosis dorsal, una lordosis lumbar, una cistosis sacra. Gracias a estas curvaturas podemos tener una mirada horizontal y utilizar las extremidades superiores. También tiene la función la columna de sostener a la cabeza, transmitir la carga a las extremidades inferiores y unir las extremidades al tórax. Aparte de la función de protección que les había hablado, ¿no? Que protege elementos nobles como la médula espinal y las raíces nerviosas. Todos tenemos diferentes tipos de espaldas. Algunas son rectas, otras son más curvaturas. Rousseau la ha clasificado en 4, de cada una con diferentes características. Pero cada una ya predispone a alguna patología. Las de tipo 1 y 2, a la degeneración discal, porque la descarga es alta a nivel de la columna lumbar. En cambio, las que tienen una prominencia, una curvatura incrementada, más a la espondilolistesis. Pero todos son patrones normales de espaldas. El aspecto fundamental es identificar la naturaleza del problema, que es lo que le duele al paciente cuando nos habla de un dolor de espalda. Identificar si es un problema urgente y evaluar los factores de discapacidad. Para que una estructura produzca dolor, debe estar inervada. ¿Y qué está inervado? Los músculos, los ligamentos, las fascias, el anillo de los discos intervertebrales, los huesos, las articulaciones, la dura madre, las raíces nerviosas, los ganglios y las estructuras vasculares. ¿Qué? Ya, pasa eso, ¿no? El dolor axial, el dolor que está en el eje de la columna vertebral, que no está irradiado, solo le duele la espalda. A lo mucho, este dolor llega hasta el pliegue glúteo inferior, pero eso no significa que esté enfermo. Es cuando existe una afectación de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones interartificiales, vértebras, nivel discal, partes blandas. El dolor crónico lumbar es un ejemplo clásico de un dolor axial. Pacientes cuando levantan cosas pesadas, hacen mucho esfuerzo para cosechar los radiotes de la espalda, pero no pasa el pliegue inferior, llega hasta ahí nomás, de las nalgas, de la región sádica. El dolor irradiado es el que va desde la espalda y corre por el trayecto de los nervios, puede llegar hasta las manos o hasta los pies. Indica una afectación de una estructura neurológica, de una raíz nerviosa o de la médula. El dolor es en el trayecto del dermatoma con parestesias, quemazón, hiperalgesia, dolor sordo, pérdida de sensibilidad, hormigueo. Pues cuando nosotros le preguntamos al paciente, le decimos si el dolor solo es en la espalda o baja los pies y baja las manos. Desde ahí empezamos. Si solo es en la espalda, ya hacemos a un lado la patología nerviosa y nos enfocamos en los otros elementos que están irradiados.
que están inervados, perdón. ¿Qué lesiones son? Pueden producir un dolor parecido. En extremidad superior, el hombro doloroso, las tendinitis, contracturas del trapecio, romboides, neuritis periférica, plexopatías, lesión vascular. Y en la extremidad inferior, las artrosis de cadera, muy frecuentemente confundidas con los dolores de espalda baja, ¿ya? Especialmente en las personas mayores, la sacroileitis, la contractura del músculo piramidal, las neuritis, los nervios lumbares, neuritis de los nervios superficiales, lumbares, principalmente en esta región, en la señora de colera, que tiene mucha caja para sujetar sus coleras. Las miofibrositis, los músculos oblicuos, problemas en los riñones, uréteres, hematomas. La siguiente, banderas rojas. Y en la consulta encontramos uno de estos signos, ya debemos levantar las orejas y pensar en algo peligroso. Si el paciente me dice, tiene un dolor de espalda, y en la anamnesis me dice que consume drogas, tuvo una infección reciente, una inmunodepresión por medicamentos, por artritis reumatoidea, por corticoides, por lupus, si tiene diabetes, ha sido diagnosticado de tuberculosis o viene de una región endémica de tuberculosis, como es los yungas, entonces yo sospecharía de una infección. Espondilodicitis, que puede ser específica o no específica. Si el paciente me dice que tiene un dolor de la espalda, es mayor de 50 a 70 años, utiliza corticoides por mucho tiempo, ya ha sido diagnosticado de osteopenia o osteoporosis, o ha tenido un trauma grave, se ha caído de la ducha, yo sospecharé de una fractura. Si el paciente tiene un dolor de espalda, hay una lesión en cola de caballo, anestesia en silla de montar en todo el trayecto donde nos apoyamos al montar el caballo, alteraciones vesicales, intestinales, sexuales, dolor irradiado a la extremidad, pérdida progresiva de la fuerza, radiculopatía, cansancio en los pies, sospecharía de un compromiso neurológico. Si el paciente me dice que tiene dolor de cuello, dolor de espalda, asociado con parestesias en las manos, debilidad, inestabilidad de la marcha, alteraciones sensitivas del tronco, las extremidades, pérdida de la función fina de la mano, o que en el banco ya no les rechazan su firma para cobrar su bono solo, sospecharé de una mielopatía, una patología de la médula espinal. Banderas amarillas. No son tan peligrosas, pero hay que tomarlas en cuenta, porque nos pueden dificultar en el diagnóstico y en el tratamiento. Son estos pacientes especiales que nos traen problemas, que van de médico en médico, que tienen poca predisposición a recuperarse. Problemas emocionales como la ansiedad y la depresión, dolor generalizado, les duele todo, desde la cabeza hasta los pies. Buscan un tratamiento pasivo, no muy agresivo. Hay poca predisposición a ser proactivo, especialmente en las sesiones de fisioterapia. Tienen episodios de lumbalgia seguidos de periodos largos de recuperación. Entonces, estos pacientes son difíciles de tratar, ya tienen un problema psicológico. Y la patología de la columna vertebral está muy relacionada con estos problemas. De ahí que hay que identificarlos ya en la consulta. Por eso algunos médicos se deshacen de estos pacientes, porque lo vea otro.
tienen dificultad para reintegrarse a la actividad laboral. La siguiente. En el interrogatorio, en cuanto al dolor, preguntamos si es un dolor axial o radicular. Ya habíamos empezado. Si duele en extensión, entonces son las facetas. Si duele en flexión, al agacharse, los discos intervertebrales. Si es agudo, reciente o crónico, de hace unos 3 meses, 6 meses. Si la intensidad se debe evaluar con la escala de visualización análoga, EVA, del 1 al 10, pero principalmente si le permite realizar sus actividades básicas para alimentarse, vestirse, asearse y no depender de otra persona. Principalmente si es una persona mayor, si depende de otra persona, se deprime. La irradiación, la periodicidad, si duele de día, de noche o solo de día, el grado de limitación funcional y si se acompaña de una deformidad. La siguiente. A la inspección de este interés del paciente vemos la actitud, la postura de la cabeza que está centrada entre los hombros, vemos cómo se retira la ropa de forma secuencial, evaluamos los movimientos del cuerpo, la rigidez del cuerpo hacia un lado, evaluamos la escritura y la marcha. Siguiente. Signo de la pomada, si lanzamos un lienzo que vaya de la protuberancia occipital externa, este debe caer en el subinterglúteo y pasar por el borde de las apófisis espinosas. Cuando no pasa por las apófisis espinosas y llega hacia el subconglúteo, decimos que hay una deformidad compensada. La siguiente. Tenemos dos actitudes, estructuradas y no estructuradas. Las no estructuradas son posiciones posturales, actitudes compensadoras y actitudes antálgicas. Y la actitud estructurada ya está definida por elementos osteoarticulares o periarticulares y no va a cambiar con los cambios de posición. La siguiente. Aquí tenemos una escoliosis compensadora porque una celda es más corta que la otra. Acá vemos una antálgica porque en esa posición se calma el dolor al paciente. Pero aquí tenemos actitudes definidas, no van a cambiar ni aunque cambie de posición ni aunque se relaje el paciente. Siguiente. Una vista anterior debemos evaluar el nivel de los hombros, el nivel de las clavículas, las crestas ilíacas, el contorno que hay entre el cuello y el hombro, que es el simétrico. En una vista posterior debemos evaluar los omoplatos, las espinas del omoplato, los ángulos inferiores del omoplato, el triángulo de la talla, que está delimitado por el borde lateral del tórax, el borde interno del brazo, que debe ser simétrico. En este caso este es más pequeño que el otro. La siguiente. Generalmente algunos pacientes se acompañan con malformaciones del tórax, costocondritis, pectus carinatum, pectus scalatum. La siguiente. ¿Qué deformidades tenemos en la columna vertebral? La escoliosis, el incremento de la cifosis, la lordosis y la rectificación de la lordosis. La siguiente. Signos de sospecha de que hay una patología en la columna vertebral es cuando observamos en la piel ampollas, cicatrices, alteración de color, lipomas, zona vellosa, barba de fauna, manchas café con leche, pulgadas de piel, manchas de color fino. Esto nos hace eso. Son signos de sospecha, no son patognomónicos. A la palpación. La espinosa de C7 es la más prominente. Una línea horizontal que une ambas espinas del omoplato está a nivel de D3. Una línea que une ambos ángulos inferiores del omoplato está a nivel de D7. Una línea que une ambas crestas ilíacas está en el espacio entre L4 y L5. Y una línea que une
ambas espinas ilíacas posteriores superiores está a nivel de S2. Pues a través de esta palpación nosotros podemos sospechar a qué nivel se encuentra la lesión y pedir la radiografía adecuada y buscar en la radiografía signos radiológicos para comparar con la clínica. El hueso ilioides está a nivel de C3, pues el cartílago tibial está entre C4 y C5 y el tubérculo carotilio a nivel de C6. Normalmente el ombligo en una persona varón sin un abdomen flácido está a nivel de L3 y L4. La siguiente. La palpación de la columna cervical se la puede hacer en bipenetración, cervistación. En decúbito dorsal se facilita la palpación de los elementos óseos porque se relajan los músculos. C1 no tiene aposis espinosa, pero sí podemos palpar de C2 a C1 las espinosas, evaluar la lordosis. C7 la tiene espinosa naturalmente. A 2.5 centímetros de la línea media están las carillas articulares, de las facetas articulares. Y debemos evaluar, prestar atención al nivel C5, C6, que es donde se presenta con mayor frecuencia la artrosis, especialmente en la artritis reumatoidea. La palpación debe ser bilateral. El siguiente. A nivel de la columna lumbar, el paciente está en hiperestación, el médico sentado, puede apoyarse en la cresta ilíaca, lanzar el primer dedo hacia la línea media y encontramos el espacio L4 y L5. De ahí palpamos hacia arriba y palpamos hacia abajo, buscando un dolor reflejo. Si existe un hueco entre L5 y S1 o L4 y L5, puede que haya una espondilolistesis, pero si hay un hueco a nivel de L5, puede que sea un defecto de cierre del arco posterior. Siempre palpar el coxis. La siguiente. Palpar los músculos paraespinales que pueden estar contraídos después de una lumbalgia, las espinas ilíacas posteriores superiores, los ligamentos acrociáticos, la debilidad de los músculos abdominales incrementa la lordosis. En pacientes delgados, con las caderas flexionadas, se puede palpar el promontorio y el absceso de psoas. Siguiente. Los arcos de movimiento, muy importantes, la flexión, la extensión, rotación y la inclinación lateral. La siguiente. Pero también debemos hacer una evaluación de los músculos contra resistencia. ¿Qué músculos intervienen en la inclinación lateral? ¿Quién sabe? Inclinación lateral. No es eso. ¿Perdón? No es la extensión. Los escalenos, anterior, medio y posterior. Cada uno tiene una sesión diferente. Pero lean esa parte. Bien. La siguiente. A nivel de la columna lumbar tenemos la flexión, 90 grados, extensión 90 grados, inclinación lateral 20 grados y la rotación de 80 grados. De igual manera podemos evaluar los músculos haciendo contrarresistencia a estos movimientos. La siguiente. Glúteos dolorosos. Generalmente cuando uno tiene un accidente, un albañil cae de una altura o cae de espaldas, el sitio de transición tóraco-lumbar es el que más se afecta. Entonces, si encontramos dolor a nivel de D11, D12, L1, L2, puede tratarse de una fractura, porque es un sitio de transición de una columna rígida a una móvil. El L4, L5 y S1 es el sitio donde aparecen las espondilolistesis. También aparecen las patologías discales, casi la gran mayoría de hernias de disco. Porque aquí hay un gran movimiento en este sector.
Las miofibrositis aparecen en la región suboccipital, a nivel del trapecio y a nivel del interés. El punto Vallex es cuando apretamos el nervio sobre una superficie dura y existe irradiación. Y el punto gatillo es cuando apretamos un ligamento sobre una superficie dura y existe dolor. Siguiente. La maniobra de la serie para evaluar la compresión del nervio ciático de 30 a 70 grados. Si existe dolor en la espalda irradiado por aquí, es una maniobra positiva. Cuando la maniobra es positiva, entonces bajamos unos cuantos grados, 10 grados, y hacemos una dorsiflexión del pie. Si se replica el dolor, es una maniobra de Braga positiva. La siguiente, la maniobra de Adams para evaluar una cifoescoliosis estructurada, porque si no fuese estructurada se perdería la deformidad. Pero se pone de manifiesto con esta maniobra cuando le ponemos a paciente que inclina el tórax con las rodillas extendidas y trata de alcanzar como hacemos aquí. Y vemos esta giba que nos habla de una rotación del cuerpo vertebral que se repercute sobre las costillas. Siguiente, el test de Schroeder para evaluar la flexibilidad de la columna vertebral. Trazamos una línea en el punto medio entre las crestas ilíacas y la perpendicular, luego otro punto 10 centímetros, y al flexionar, si este punto debe separarse 5 minutos, 5 centímetros normalmente, de 10 a 15. Entonces, si es de 3 o menos, hay una limitación en la flexión. La siguiente, la maniobra de Gansler, una maniobra de evaluar la articulación sacroiliaca. El paciente está al borde de la camilla, es una hiperextensión de la articulación que se está estudiando y una hiperflexión de la articulación de la cadera opuesta. Siguiente, la de Favere, que en sus primeros grados evalúa un conflicto de la cadera, pero en los últimos grados, al presionar sobre el acetábulo, puede producir un choque de la articulación sacroiliaca. La maniobra de apertura, que hace compresión a nivel de la articulación sacroiliaca. Siguiente. Y ya estamos llegando a los niveles de sensibilidad, a la evaluación de los nervios raquídeos. Vean que la sensibilidad de L1, L2 y L3 son franjas sensitivas que van de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro. L1, L2, L3, L4, L5. L1, L2, L3 se inerva al psoas ilíaco. Con tan solo pedirle que flexione la cadera, estoy evaluando ese nivel. L3 y L4 a la victoria y al cuádriceps. Si extiende activamente la rodilla, está íntegro este nivel. El siguiente. L4, inerva la tibial anterior. Si le pido que dorsiflexione el tobillo, está íntegro este nivel. Participa del reflejo rotuliano porque el reflejo rotuliano está dado por L2, L3 y L4. ¿Ya? Y la franja sensitiva, ¿ven? L4. La siguiente, L5, que inerva al extensor propio del primer dedo. Entonces, si le pido que extienda el dedo gordo, estoy evaluando ese nivel. También inerva al intermediano y al extensor común de los dedos. Esta es la franja sensitiva. La siguiente, S1. Esta es la franja sensitiva de S1. Evaluamos la sensibilidad de la cara externa del talón, inerva al peroneo lateral largo y el corto, al glúteo mayor, al primero, participa del reflejo tibiano. La siguiente, S2 nos da la sensibilidad de la parte posterior del golpe conflicto. S3 a nivel de la tuberosidad isquiática. S4 y S5 en la piel de la región perianal. La siguiente. Esta es una prueba de extensión de sentado que nos da la misma explicación que la serie. Estamos estudiando el nervio ciático. La siguiente.
siguiente, el clonus, para evaluar si existe una patología crónica ya establecida de la médula espinal, donde no existe control del movimiento voluntario. Siguiente, el síndrome del piramidal, que nos produce una falsa asiática. Este músculo, al inflamarse, puede contribuir al nervio ciático. Entonces, si el paciente presenta dolor cuando flexionamos, aducimos y rotamos la cadera, puede que esté inflamado ese músculo. Estos pacientes no pueden cruzar la pierna, por ejemplo. El siguiente, la distribución sensitiva de C5. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. La franja sensitiva de C5 inerva al deltoides, que nos da el relevo occipital. Si pedimos que abeduzca el brazo, estamos evaluando el deltoides, que está íntegro al nivel. Siguiente. C6 nos da la inervación sensitiva de la cara anteroexterna, inerva los extensores de la muñeca y nos da el reflejo del supinador largo. Siguiente. C7 nos da la sensibilidad de la parte media posterior del brazo y del antebrazo. Inerva los flexores de la muñeca, nos da el reflejo occipital, también inerva los extensores de los dedos. La siguiente. C8 nos da la inervación sensitiva de la parte posterior interna del brazo y del antebrazo. Inerva los músculos interóseos, los flexores de los dedos. No nos da ningún reflejo. La siguiente. D1 nos da la sensibilidad de la región anterior interna del brazo y del antebrazo, ahí pintado de celeste. De igual manera, inerva los músculos interóseos. No nos da ningún reflejo. La siguiente, la maniobra de compresión de Stirling, que reduce el foramen cervical por donde sale un nervio raquídeo cervical y produce dolor en el trayecto de este nervio. La siguiente, tenemos mecanismos compensadores de la columna vertebral con el objetivo de mantener la mirada horizontal. Y esos mecanismos compensadores son la flexión del tobillo, la flexión de la rodilla, flexión de la cadera, la anteversión y retroversión de la pelvis y la hiperlordosis cervical. Pues a través de estos mecanismos compensadores, el paciente que tiene una rigidez de la columna puede tratar de ver lo más cercano con una mirada horizontal, no tropezarse. La siguiente. ¿Qué dudas tienen, chicos? ¿Qué es lo que entra en el examen? Dudas.